Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Abran sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Padre, en el nombre de Jesús, toma control, Señor, de este momento. Sé tú hablando, Señor, a tu pueblo a través de este vaso. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea de bendición. Señor, que cumpla esos tres requisitos: que exhorte, que edifique y que consuele. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 6:8. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que tenía el rey de Siria guerra contra Israel, ¿verdad? Siria contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Quiero explicarles esto. El rey de Siria tenía pleito, guerra contra Israel. Y cuando el rey de Siria decía: voy a poner mi campamento en tal lugar para atacar a los israelitas, el profeta de Dios, Dios le avisaba y le decía: avisa al rey de Israel y dile que no pase por ese lugar, porque ahí están los sirios y los van a atacar. Y el rey de Siria se quedaba sorprendido. ¿Cómo es que los israelitas sabían todos los planes? Dice la palabra aquí que entonces el rey de Israel, versículo 10, envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse, ¿verdad? El rey de Israel iba conforme le decía Eliseo, no, que no vaya a aquel lugar porque ahí van a estar los sirios. Él iba, mandaba a unos espías, miraban, y verdaderamente era cierto lo que decía el profeta de Dios. Y el corazón del rey de Siria se turbó, dice, por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Pensaba que había una espía dentro de los sirios, porque no puede ser que sepan mis planes, decía, ¿no? Dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Hermano, quiero decirte una cosa: todos los planes que sean en contra de los hijos de Dios, que se hagan en los lugares más ocultos, Dios los revela a quienes, a sus hijos. No hay poder del enemigo que te pueda hacer frente cuando tú tienes a Dios de tu lado. Dios revela los planes que el enemigo... Mira, yo no sé si te ha pasado, pero a veces te dice, Dios te comienza a ver una voz dentro de ti y te dice: no vayas por ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí el enemigo te quiere hacer daño. Y uno terco va por ese lugar y te pasa, pero Dios te advirtió. Ahora, cuando comenzamos a aprender a escuchar la voz de Dios, comenzamos a tener más discernimiento y hacer caso también a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Todo es revelado. Yo siempre he tenido una oración que con mi esposa hemos hecho siempre, y es: le pedimos al Señor: Señor, que todo lo oculto salga a la luz. Mira, hermano, cuando tú haces esa oración, que todo lo oculto salga a la luz, verdaderamente Dios te muestra quién es el que te quiere hacer daño, quién es el que te quiere poner ahí la zancadilla, que el enemigo lo usa, porque el enemigo usa a la gente para poder hacerte daño a ti, ¿no? No es la persona, es el que está manejando esa persona, es un espíritu que está ahí, en ese, que controla a esa persona, que le mete pensamiento. Por eso es que hay gente que está en contra tuya. Hay gente, no le podemos agradar a todos, ¿verdad? Y sobre todo el enemigo no le agradamos. Cuando tú estás en las cosas de Dios, hermano, el enemigo se quiere levantar contra ti. Cuando uno empieza a caminar en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, el enemigo se levanta para que te desanimes y te vuelvas atrás. Pero la palabra de Dios dice que si ya tomaste el arado, para adelante. Nadie es digno, dice, que el que mira para atrás seguirá a Cristo Jesús. Nosotros ya tomamos el arado. ¿Y qué es el arado? Hermano, es la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra, no puedes mirar atrás. ¿Cómo hizo la mujer de Lot? Miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y el Señor le dijo: no mires para atrás. Los estaba libertando de la muerte y miró lo que estaba dejando atrás. La vida que quedó atrás, hermano, mira, no vale nada. Cuando tú comienzas a vivir la vida en Cristo,
ya lo de atrás lo mira y dice, ¿cómo he podido perder tanto tiempo, Señor, sin conocerte? De vivir esta vida, este gozo verdadero. Porque el gozo del mundo es temporal, ¿verdad? Bueno, hermano, mira, déjame decirte una cosa. Dios te revela los secretos más profundos que el enemigo tiene para hacerte daño. Te los revela. Y se los revelaba Eliseo. Entonces el rey de Siria dice que mandó todo un ejército contra un solo hombre. Imagínense. Dijo, a ese hombre me lo agarran, dijo. Y no mandó a uno, mandó un ejército. Dice la palabra aquí. Y él dijo, versículo 13, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Dice, y le fue dicho, y he aquí que él estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche. El enemigo siempre te quiere atacar en la oscuridad, hermano. Cuando tú no puedes ver, ahí es donde te ataca el enemigo. Yo creo que siempre toda esta palabra la apliquemos al tiempo contemporáneo que vivimos, ¿verdad? Porque es una enseñanza que el Señor nos muestra cómo se mueve el enemigo. Mandó de noche, no solamente mandó un gran ejército, sino con caballos y carros, dice, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. La sitiaron donde estaba el profeta. Y se levantó de mañana y salió, dice, el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermano, más es el ejército de Dios que está con nosotros que los que están con ellos. El enemigo es un ejército pequeño. Podrás verlo con ojos naturales que es un gran ejército, pero si tú miras con la vista espiritual, es nada contra lo que Dios tiene, ¿verdad? Dios te protege, Dios te guarda, dice que Él es tu escudo, Él es Él dice que Él es tu castillo, Él es tu fortaleza, amén. Dice, y le dijo, ¿qué haremos? Versículo 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. ¿Cuál es lo primero que uno tiene que hacer cuando el enemigo se le pone enfrente? Orar. Esa es la mejor manera de vencer al enemigo, mejor manera de vencer los problemas que se te vienen. Puede venir 1000 problemas como un ejército que te quieren destruir, pero tú tienes un poder que ni siquiera puedes dimensionarlo. Cuando tú sabes que el poder de la oración puede tumbar al gigante más grande, que ese poder de oración puede tumbar murallas para que puedas conquistar lo que ellos querían robarte, tú les vas a quitar a ellos, porque va a ser de bendición. Dice que se va a voltear el pastel. Lo que ellos querían hacerte daño va a ser al revés. Ellos van a recibir. Dice, entonces dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego dice que los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Dice que él pidió, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea qué gran ejército es el que está con nosotros. Y le abrieron los ojos a Giesi, el criado de Eliseo, y vio un ejército tremendo, carros de fuego. Dice, un ejército pero celestial lo vio, y él se quedó sorprendido. Entonces luego oró nuevamente. Eliseo le dijo, Señor, no los mates, solamente hiérenlos con ceguera. Y se fue donde estaban ellos y le dijo, no, aquí no está el hombre que buscáis, ni es esta la ciudad que ustedes querían. Vengan, yo los voy a guiar. Y los comenzó a guiar y los llevó ¿a dónde? A Samaria. Samaria en ese entonces era la capital del reino de Israel. Había dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel, su capital en Samaria, y el reino de Judá, su capital en Jerusalén, ¿verdad? Entonces los guió, dice, a Samaria, donde estaba el reino de Israel. Entonces dice la palabra,
versículo 20, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hermano, no porque tu enemigo está ahí lo tienes que terminar de aniquilar. Uno tiene que tener misericordia también. O sea, lo que quiere decir, hay gente que dice: yo quiero, esa gente vino a hacerme daño, ahora van a saber lo que es bueno. No, hermano, Dios no quiere venganza. Dice la palabra que mía es la venganza. Dice: yo daré el pago, ¿no? De acuerdo a lo que Dios tiene. Tú no tienes por qué vengarte de nadie. Todo está en manos del Señor. Uno tiene que tener misericordia de aquellos que te hacen daño. ¿Sabes por qué? Porque no entienden ellos. Ellos están ciegos. El enemigo los está guiando con odio, con rencor, con envidia también, porque mucha gente te tiene envidia. Mira, el enemigo, cuando tú eres bendecido, lo primero que salta es la envidia. Todo el mundo quiere tener lo que tú tienes, y comienza a decir: ¿y por qué él tiene y yo no? ¿Y por qué a él le dan y a mí no? En tu trabajo también te comienzan a envidiar. Y dice: ¿y este por qué tiene preferencia con el jefe? No es que tú tengas preferencia, sino que Dios pone gracia y favor en nosotros. Amén. Cuando tú eres hijo de Dios, Dios pone gracia y favor. O sea, la gente te va a mirar y no te va a ver como cualquier otro. No, este tiene algo especial a decir. ¿Se acuerdan ustedes de José? El que fue vendido por sus hermanos y lo llevaron, dice, y lo metieron en un pozo, en una cisterna, y lo sacaron y se lo llevaron, dice, a Egipto, y lo vendieron como esclavo en casa de Potifar, el egipcio. Y cuando Potifar vio a José, vio que era algo especial había en él. ¿Por qué? Porque vio que Dios estaba con él. Dice, ya José sabía que Jehová estaba con él, pero los ojos de Potifar vieron que sí era verdad, que tenía algo especial, porque todo lo que tocaba José era prosperado, todo, incluso hasta cuando lo llevaron a la cárcel, el administrador de la cárcel lo puso para que lo administre él. ¿Por qué? Porque él tenía gracia y favor de Dios. Hermano, no importa el lugar donde tú te encuentres, si Dios está contigo, te hace prosperar. Si Dios está contigo, Dios, mira, se abren puertas de bendición. Y no tienes que estar peleando ni estar tratando de chancar a nadie por escalar un puesto. No, Dios te hace y te levanta. Dice que Dios bendice a quien quiere bendecir. ¿Y quién no va a bendecir a sus propios hijos? Amén. Entonces dice la palabra aquí que Eliseo pudo haber matado a todo ese ejército, diciéndole una sola palabra al rey de Israel: mátalos a todos. Pero él dijo: no los mates, voy a tener misericordia de ellos. Es más, dales de beber y de comer. Y dice que comer. Ahora, imagínate darle de comer y beber a un ejército. O sea, no es un poquito, no, es bastante, ¿verdad? Ese era el corazón de Eliseo. Y el rey hacía caso de lo que Eliseo decía, porque sabía que la palabra de Dios estaba con Eliseo. No era cualquier hombre, era un hombre especial, era un profeta de Dios. Hermano, y yo veo la vida de Eliseo, de cómo Dios caminaba con él, ¿verdad? Porque él caminaba con Dios. Todo lo que él decía se hacía. Él tenía, acuérdense, la doble porción, ¿verdad? Que tenía Elías. Dice, Elías, cuando fue arrebatado al cielo, dice que él le dijo: ¿qué quieres de mí? Yo quiero la doble porción. Le dijo: mira, cosa grande estás pidiendo, pero si tú llegas a verme que soy arrebatado, va a ser tuya. Y le fue dada. Vio como un torbellino, un carro de fuego vino y se lo llevó a Elías al cielo, ¿verdad? Y se le cayó el manto, y él tomó el manto de Elías, y dice que fue donde el Jordán y golpeó las aguas y no pasó nada. Dijo, miró arriba y le dijo: Señor, así como estuviste con Elías, quiero que tú estés conmigo. Y volvió a golpear con el manto las aguas del río Jordán, y se abrieron en dos, y pasó en seco. Una señal de que Dios estaba con él. Amén. Mira, cosas sorprendentes. Luego,
Después de este capítulo yo estaba leyendo la palabra aquí, habla cuando es sitiada la ciudad de Israel, de Samaria. Dice que fue sitiada y había el ejército sirio sitió esa ciudad. Y cuando había hambre en esa ciudad, porque escaseó, imagínense, una ciudad sitiada por un ejército, ya no hay quien traiga provisiones a la ciudad y se comían todo lo que estaba ahí. Y llega un momento en que ya no hay nada que comer. Dice que, y cuando no había nada que comer, la gente comenzó a tomar decisiones alocadas, decisiones verdaderamente desenfrenadas. Dice la palabra aquí en el mismo capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículo 25, dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Imagínense, la cabeza de un asno la vendían por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te podré salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y él le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo. Miren lo que esta es tremenda esta palabra. Dice: da acá tu hijo y comámoslo. Dice: y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo. Se comieron al hijo, lo metieron a la olla al hijo. Imagínate, de la desesperación del hambre, metieron a la olla al hijo. Dice: cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Dice que cuando el rey oyó la palabra de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, porque él estaba en penitencia, como en ayuno, ¿no? Cuando le ponían el cilicio era como una manera de hacer ayuno y penitencia. Pero el rey, cuando escuchó esa barbaridad de la gente, que se habían comido a un hijo y que la otra le decía que quería que le den el hijo para comérselo también, dijo: no puede ser lo que está sucediendo. Y dijo, en versículo 31, él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safar, queda sobre él hoy. ¿Qué tenía que ver Eliseo con que hubiera tanta hambre en Samaria? Le echaban la culpa. Mira, ese rey en un momento vio que Eliseo capturó todo un ejército de los sirios, y ahora le echaba la culpa de lo que estaba sucediendo en Samaria, esa hambre y de la locura que la gente cometía. Hermano, siempre la gente va a querer buscar un culpable. Siempre, siempre. ¿Y a quién van a buscar? A un inocente. Porque ¿qué culpa tenía ahí Eliseo del hambre que sucedía? No tenía ninguna culpa. Pero es más, Eliseo entonces estaba ahí, él conocía lo que estaba diciendo ese rey, y el rey mandó a matar a Eliseo, que le corten la cabeza. Y cuando iban a ir a matar a Eliseo, ya Eliseo lo sabía, ya Dios le había revelado. Él dijo: van a venir a matarme, no le abran la puerta, dijo. Y es más, le dijo: no se preocupen, a partir de mañana va a haber comida en abundancia. Y la gente se quedó pues atónita, dijo: ¿cómo va a haber comida si no? Mira, si hasta la cabeza de un asno cuesta tanto dinero. O sea, no hay comida acá. ¿De dónde tú dices que hay comida? Pues yo lo digo, mañana a esta misma hora va a haber comida. ¿Y qué sucedió? Miren, la historia es bien larga y se la voy a resumir. Dice la palabra que habían unos leprosos que estaban en la puerta de Samaria, afuera, en la puerta de Samaria, y decían los leprosos: si entramos dentro de la ciudad y nos abren las puertas, vamos a morir de hambre. Y si nos quedamos aquí, también. Así que, ¿qué hacemos? Vayamos pues al campamento de los sirios. Total, no tenemos nada que perder. Somos leprosos, vamos a morir. Así que mejor vayamos al campamento de los sirios. Quizás por ahí podamos conseguir algo de comida. Y dice que se fueron, dice, el campamento de los sirios. Y así se dice la palabra en capítulo 7, mire, capítulo 7 de Segunda de Reyes, versículo 3. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Los 4 dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos?
Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si no nos dieren la muerte, moriremos. Total, no tenían nada que perder. Se levantaron, dice pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. El campamento estaba vacío. Versículo 6. Porque Jehová, dice, Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y había huido para salvar su vida. O sea, Dios había puesto que un ruido tan tremendo de un ejército tan grande, dijeron, se les ha aliado a Israel, Egipto, se les hace otras ciudades, todo, y vienen contra nosotros. Huyamos, dijo, porque aquí nos matan. Y cuando llegaron los leprosos, vieron el campamento vacío, y con las tiendas, los caballos, comida, tesoros, todo había ahí en el campamento. Dice la palabra, versículo 8: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron, dice. Y vueltos entraron en otra tienda, iban, imagínense, comían, bebían, sacaban oro y lo escondían por ahí, y volvían a la tienda o a otra tienda, se iban a seguir comiendo y sacando tesoros, dice, ¿no? Y de allí también tomaron y fueron y escondieron. Luego se dijeron, dice el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos, dice, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Y vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, en el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Imagínense, pues, ese pueblo abrieron las puertas de esa ciudad y fueron al campamento y encontraron comida, bebida y tesoros. Y dice que estuvieron ahí y recogiendo, y se cumplió la palabra de Eliseo, que dijo: mañana pues a esta misma hora habrá comida. Mira, la palabra de Dios se cumple sí o sí. Aunque nuestra mente humana diga: pero ¿cómo va a ser posible si ahí está el enemigo y no puedo yo alcanzar el alimento? No te preocupes, puede haber murallas, pueden haber gigantes que se han levantado, pero tu bendición está asegurada. Dios tiene asegurada la bendición para aquellos que creen en Él. Amén. Mira, ese rey no creía, pero por causa de Eliseo fue bendecido. Basta que uno nomás solo crea. A veces en una familia basta que uno tenga la fe para poder conseguir el milagro. Es como cuando, por ejemplo, va una persona a una campaña de evangelismo, donde sabe que va a encontrar su milagro por la enfermedad que está yendo. A veces la gente va porque está enferma y quiere ser sanada. Y dice: yo voy porque yo sé que si voy a ese lugar, yo voy a ser sano. Y puede ir con toda su familia, y su familia puede ir. ¿Será verdad? Dirá. La familia ni cree, pero la persona ya va con esa convicción de que Dios la va a sanar. Hermano, solo basta que uno nomás crea y el milagro se va a dar. Si en tu familia hay uno que cree, gloria a Dios. Amén. Lo importante es que, y ese uno va a contagiar al resto. Amén. Ese es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que propiciar, que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, de que creamos sin dudar, ¿verdad?, las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. A veces nosotros decimos: pero ¿cómo va a suceder? Si yo no, quizás yo no tengo estudios, yo no tengo esto, ¿cómo es que me van a ascender? Hermano, hay muchos testimonios de personas. Por ejemplo, una vez estuve en una iglesia que hablaba un hombre que había una vacante para un puesto de gerencia,
y dice, pues bueno, voy a postular, pero la verdad que yo veo difícil. El mismo decía, veo difícil porque yo no tengo, primero que no tengo estudio universitario, sino técnico. 2, no he hecho una maestría y piden para un puesto de gerente maestría y todo eso, y no tengo esos estudios, pero bueno, pues voy a postular, si Dios quiere me lo dará, hermano. Y había gente que era muy buena para ese puesto, pero a Dios le plació que él sea escogido, y lo llamaron, y cuando le dijeron que el puesto era para él, se quedó sorprendido porque ni él mismo podía creerlo, ¿verdad? Pero así es Dios. A Dios no le importa si tú tienes estudios o no, si Él te quiere bendecir, te va a bendecir. Ahora, cuando uno ya esté en un lugar así, uno tiene que alimentarse también, instruirse y ponerse para que pueda hacer, para que pueda ejercer el puesto adecuadamente, ¿no? Amén. Pero ese es Dios. Dios puede bendecirte aunque tu mente diga que no, pero cree nada más. Mira, es que a veces la gente es tan difícil creer, y Dios te dice, solamente cree. ¿Se acuerdan cuando estaba Jairo con su hija que había muerto? Dice que estaba Jairo, le pedía al Señor Jesús, Señor Jesús, mi hija se está muriendo. Y en eso vino la mujer con flujo de sangre y le tocó, y se quedó hablando Jesús con la mujer. Y en eso vino, dice uno de sus siervos, le dijo, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Y él se entristeció, dijo, vine para que el Señor vaya y la salve, y ahora se murió. Y Jesús, ¿qué le dijo? No te preocupes, solamente cree. Hermano, ese solamente cree es lo que hace lo imposible posible. Lo que los profetas de Dios en el Antiguo Testamento hacían cosas extraordinarias, ¿era por qué? Porque creían que Dios tenía el poder para hacerlo. Elías, por ejemplo, hacía bajar fuego del cielo. Igual Eliseo también lo hacía, o sea, hacía cerrar los cielos, que no caiga lluvia, y también que caiga lluvia. O sea, cosas que es imposible para el hombre, pero cuando tú crees, puede ser posible. Amén. Así que, hermanos, ¿cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en tu vida? Amén. Yo no sé por qué es lo que tú estás pidiendo, pero déjame decirte que Dios escucha tu oración. Y tienes que creerlo. Mira, si Eliseo, tremendo hombre de Dios, hasta muerto, ya habiendo muerto, hizo un milagro muerto. Dice que cuando había unas bandas armadas, dice que de sirios salían en el camino y había un velorio y estaban llevando un muerto, dice, para enterrarlo, y estaban con el muerto, y en eso veían que venía esta banda a robarles, ¿no? A asaltarlos. Y cuando vieron a la banda armada de sirios que venían, tiraron al muerto, dice así, y cayó el muerto encima de donde estaba enterrado Eliseo. Y cuando cayó ahí, ¡pum!, algo pasó. Dice que el muerto recobró la vida, y el muerto se levantó, vio la banda y se fue corriendo. Y cuando vieron los otros al muerto que se levantó, se fueron corriendo para el otro lado. O sea, imagínense, muerto hizo un milagro. ¿Cómo es posible? Es que la unción de Dios estaba ahí todavía. Amén. Es la unción de Dios, hermano. No es el hueso del muerto, no. Es que la unción era tan grande en Eliseo. Acuérdense que él tenía la doble porción y tenía que cumplirse esa doble porción. ¿Cuál era la doble porción? Que él iba a hacer el doble. ¿Se acuerdan que Elías hizo resucitar al hijo de la viuda de Serepta? Hizo o sea, lo levantó de la muerte a vida. Eliseo también hizo lo mismo. Pero Eliseo tenía la doble porción, tenía que hacer doble, y no lo hizo en vida, lo tuvo que hacer una vez para que se cumpla esa palabra de la doble porción. Amén, gloria a Dios. Pueden cerrar sus Biblias, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Padre que estás en gloria, te damos gracias, oh bendito Dios, por esta palabra. Una palabra, Señor, que nos enseña a creer, Señor, en tu voluntad, a creer en tu palabra. Señor, que cuando en medio de problemas podemos estar, en medio de dificultades, cuando vemos que quizás no hay solución, tú tienes la respuesta, oh Dios. Tú tienes esa ventana, esa puerta, Señor, que tú solamente la puedes abrir para aquellos que te aman, para aquellos que somos hijos, para aquellos que somos herederos, Señor, de tu reino. Señor, en el nombre de Jesús, he aquí tus herederos, Señor, delante de tu presencia. Ábrenos, Señor, puertas de bendición que necesitamos. Señor, derriba murallas en el nombre de Jesús. Todo gigante, Señor, es derribado también.
Señor, que todas las peticiones de nuestro corazón, Señor, sean concedidas, oh bendito Dios. Tu palabra lo dice: alaba a Jehová, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y Señor, aquí está tu pueblo que nos deleitamos en tu presencia, que buscamos tu rostro, bendito Dios. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu unción. Señor, necesitamos ese alimento espiritual, Señor, día a día. No estamos, Señor, nosotros no nos satisfacemos con un poco, queremos más y más y más de ti, Señor. Porque sabemos que tú tienes cosas grandes, Señor, para los que te aman. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, derriba todo obstáculo, Señor, que esté impidiendo recibir bendición a tus hijos. Señor, dales ese conocimiento y esa sabiduría para hacer lo correcto, bendito Dios. Señor, quita de nosotros todo pensamiento de venganza, Señor, sino que haya misericordia, Señor, en nuestro corazón para con los que nos hicieron mal. Porque sabemos, Señor, de que tú tienes el control, Señor. Y tú eres el que va a dar la paga a aquellos que quisieron nuestro mal. No somos nosotros los que vamos a vengarnos, sino eres tú, Señor, el que tienes control. Y vas a tener misericordia de aquellos, Señor, para que los puedas volver y sean también llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, oh bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos una palabra de bendición sobre nuestras vidas. Declaramos, Señor, puertas abiertas, cielos abiertos. Derrama, Señor, bendición hasta que sobreabunde. Que tu paz, Señor, que sobrepasa, Señor, todo entendimiento, Señor, sea con cada uno de nosotros. Gracias, oh bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den las palmas al Señor.